46 del Plan Nacional de Desarrollo se habla de que es necesaria una construcción colectiva que incluya la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espirituales, culturales, idiomas, ocupaciones, edades, preferencias, y confluye en una gran población diversa en México. Dice que no excluirá a nadie porque será precisamente una respuesta positiva a las décadas de exclusión a las que las mayorías fueron impedidas de participar. Y aquí también hace referencia de alguna manera a estos procesos clientelares que afectaron el desarrollo de México, el sistema de compra de votos, a cambio de apoyos e infraestructura, y que va en contra de la gobernanza local y promueve la corrupción. Entonces, en esta línea, pues sería importante reflexionar esta parte, ¿no? Hacia qué punto de vista, qué puntos claves o qué perspectivas se observan hacia este tema tan importante respecto a lo que plantea el plan en esta parte, sobre todo porque viene ya una etapa el año que entra que es de preparación de elecciones intermedias, donde se va a poner de alguna manera, entre comillas, a prueba esta perspectiva, ¿no? Y esta forma que todavía muy inicial y limitada, digamos, del plan, ¿no? En la parte de ejecución, ¿no? Bueno, pues le cedo la palabra a Alfredo, por favor. Bueno, trataré de hablar súper rápido. De nuevo van a ser líneas generales como en la pasada intervención. Tratando de ceñirme a lo que decías, Miguel, la pregunta yo trataría de vincular más la reflexión, por lo menos mi participación, hacia la cuestión que tiene que ver con la visión que se tiene desde el gobierno federal, al menos discursivamente hablando, para la toma de decisiones en función de la comunidad. Específicamente, creo que se le da mucho peso a la cuestión de respetar lo que dice el pueblo y demás, ¿no? Creo que esto viene de una lógica básica que podemos más o menos consensuar, o por lo menos la mayoría de los analistas consensúan, que es el descrédito de las instituciones, del sistema de representación político dentro de la lógica liberal, donde pues, un diputado o alguien más representa varios votos, y optar, no solo en México, sino en otras democracias, sobre todo sudamericanas, por otros mecanismos de representación más directos, que en inicio parece interesante, suena bastante bien. La cuestión importante o la pregunta que a mí me parecería importante es si realmente estos mecanismos, uno, dan confianza a la mayoría de los participantes dentro de una democracia, y dos, si realmente es un mecanismo tan importante, toral, central, dentro de la lógica de desarrollo comunitario, que yo no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? Porque puede haber muchos vicios dentro de estos mecanismos de representación directa. Uno. Dos, porque hasta dentro de la experiencia que hemos tenido en la organización y donde en otras organizaciones compañeras, hemos visto que el desarrollo comunitario, más que a través de este tipo de mecanismos de representación directa, atraviesa por el fortalecimiento e instauración de capacidades para la gestión de lo público. Es decir, si bien, más o menos siguiendo la reflexión de Rogelio, si bien hay una política o puede haber una política de fomento desde el gobierno hacia la participación y desarrollo comunitario, los procesos de desarrollo comunitario no necesariamente, de hecho casi nunca, nacen a través del gobierno, sino de procesos de resistencia o procesos de creación desde lo local, ¿no? Eso creo que tendría que ser un punto importante a considerar. La política de fomento desde el gobierno federal para el desarrollo comunitario, ¿hacia dónde debe de tender? ¿Hacia la ampliación de mecanismos de participación directa o hacia el fortalecimiento e instauración de capacidades para la gestión local, ¿no? Esa sería una primera línea. La segunda es cómo generar mayor participación o cómo generar apropiación de lo público, participación en términos de gestión de lo público desde la comunidad. Creo que atraviesa forzosamente por la disminución de las brechas de desigualdad. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es uno de los grandes problemas dentro de este tema? ¿Cómo decirlo? Que la mayoría de los programas de corte asistencialista, que si bien son necesarios en algún punto, como lo decía Alejandro, porque la realidad social indica que se tienen que atender problemas de manera urgente, al momento de hacer las mediciones sobre pobreza, este tipo de estímulos, de entradas hacia las personas, también se contemplan para poder verificar quién salió de pobreza o no. Es decir, ese hecho de que esta entrada de dinero sea contemplada
en las metodologías implica cierto grado ficticio dentro de las mediciones, por no decir otros problemas técnicos como los que tuvo INEGI y Coneval el año pasado y antepasado, donde se cambió la metodología y demás. Entonces, pensar en la disminución de brechas de desigualdad en términos lo más técnicos posibles ya es un problema. En términos concretos de desarrollo comunitario, creo que debería de tender hacia el fomento a la empleabilidad, y aquí atravesamos otra vez por un montón de problemas. ¿Cuál va a ser la política de fomento a la empleabilidad? ¿Crear pymes? ¿Realmente es una lógica que podría acercarnos hacia generar mayores empleos y darle herramientas a las personas para que salgan del rezago social? No necesariamente. Yo esto me lleva otra vez a la reflexión anterior sobre la economía social y solidaria, que creo que por ahí podría haber una respuesta más interesante, y sobre todo hacer énfasis, como ya lo decía José Joel Vázquez, en términos de redes de cooperación y de colaboración, que es algo vital para poder pensar en cohesión social. Todo esto que expliqué creo que es una lógica de creación de política pública y de arriba hacia abajo. Si lo pensamos al revés, de elementos de cohesión social y gestión de lo público de abajo hacia arriba, creo que tendríamos que empezar primero pensando en buenas prácticas o buenos casos, como ya lo decía Aranzazú. Hay otros ejemplos en la República Mexicana, puntuales, desgraciadamente, pero que nos hablan de la capacidad que tienen de gestión de lo local una vez que se apropian de lo público las comunidades. Y aquí el punto que podría romper la reflexión, creo yo, atraviesa por qué tan replicable es este trabajo. ¿Replicable o qué tanto se puede hacer a gran escala? Si bien hay ejemplos exitosos, no necesariamente puede ser replicable en otros espacios por la dificultad que implica el cambiar el contexto para los demás espacios donde se piensa. O simplemente pensando, por ejemplo, en términos de filosofía política o teoría política, lo que ya trabaja Negri, Laclau y demás, qué tanto el particularismo o esta lógica de demanda que está tratando de darle solución a algo y su trabajo local tiene capacidad para abrirse y aceptar otro tipo de demandas, ¿no? Eso también es un problema. Entonces, solamente quería dejar esas líneas generales a manera de discusión y gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, aquí uno de los temas que surge precisamente es cómo asegurar que haya fondos para las comunidades, a lo que de alguna manera en el diseño de políticas asegurar también esta parte de la participación comunitaria en la toma de decisiones, ¿no?, de los programas que se están elaborando, para que no pase precisamente ese esquema de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, es polémico, es diverso, ¿no?, las interpretaciones. Pues le cedo la palabra a Rogelio. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, aquí como la pregunta nos indica dónde estamos en México, ¿no? Bueno, yo creo que hemos venido estando desde hace más de 80 años en un régimen totalmente autoritario, ¿no? En un régimen totalmente clientelar, en un régimen totalmente paternalista, de manipulación, en un régimen individualista que ha precisamente permeado en todas las actividades de la sociedad, en la educación, en la economía, es decir, en la cultura misma, en todas las actividades que desarrollamos, va permeando este esquema. Entonces, no hay que olvidar que hay más de 80 años de peso, ¿no?, negativo en el desarrollo humano en nuestro país. Primer lugar de corrupción a nivel mundial. O sea, nosotros a nivel mundial estamos calificados como el país de más alta corrupción. Precisamente fue uno de los esquemas, o es uno de los esquemas del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ir contra la corrupción es una de las preocupaciones del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acabar con la corrupción y permitir que se desarrollen otro tipo de situaciones que permitan mejores posibilidades para la gente. Pero hay que acabar con la corrupción, hay que empezar ya a frenar esto. ¿En dónde estamos? Yo creo que estamos en el rompimiento de paradigmas. O sea, estamos en este momento
tratando de que estos paradigmas se vayan rompiendo y vayamos como reconstruyendo el país, vayamos reconstruyendo poco a poco estos esquemas que nos han hecho tanto daño, ¿no? Estamos por un nuevo régimen, no estamos tratando de cambiar, o no se va a tratar de cambiar, solamente de manera, ¿cómo les diré?, superflua las cosas, sino hay que ir a la profundidad. Yo les quiero decir, por ejemplo, que en la comunidad de donde yo vengo, de la colonia Miravalle, ¿sí? Desde 2007-2008, nosotros nos metimos como comunidad a un programa que se denominó Mejoramiento Barrial, el programa comunitario de mejoramiento barrial. Con todo y las broncas que existan en los programas, fue un programa de oportunidad. Nosotros no lo vimos como factores que nos dividieran, que profundizaran nuestras condiciones sociales diversas, ¿no?, negativas, sino al contrario, lo vimos como una oportunidad de cohesión. El programa comunitario de mejoramiento barrial, nosotros lo abrazamos, nos pusimos a estudiar, nos pusimos a escribir, nos organizamos, autoadministramos y logramos atraer a la comunidad 5 millones de pesos que se convirtieron en obra efectiva, pues yo creo que por más de 10 millones, ¿no? Porque bueno, el trabajo mismo de la gente, allí estaba puesto, la autoadministración. Entonces para nosotros lo convertimos realmente en una gran oportunidad de desarrollo, de tal suerte que hoy tenemos biblioteca, hoy tenemos una ludoteca, hoy tenemos un comedor comunitario, hoy tenemos un centro de artes y oficios para los jóvenes, hoy tenemos espacios para adultos mayores, tenemos espacios deportivos. Es decir, esto fue importantísimo o está siendo importantísimo porque está creando oportunidades. Con todo y todas las broncas que ustedes vean en los programas oficiales y que también nosotros las observamos y también las criticamos y también vamos con los funcionarios y les decimos, te estás equivocando en esto y tienes que dar este giro. Con todo y eso ha permitido que nos vayamos desarrollando, que vayamos construyendo y que vayamos viendo otra oportunidad de desarrollo y que la gente vaya cambiando un poco sus prácticas. La violencia está permanente, no crean que por todo lo que hicimos ya no hay violencia en la comunidad de Miravalle, no, la violencia allí está, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Necesitamos hacer eso y más cosas que permitan ir acabando con este daño, ¿no?, que precisamente es estructural de este tipo de políticas a nivel de todos los años que ya las tenemos encima. Es decir, lo que nosotros hacemos es ir acercándonos a los presupuestos oficiales, a los presupuestos participativos. Ahorita está el presupuesto participativo y entonces nosotros lo agarramos en serio. Nosotros decimos en serio, viene este presupuesto participativo que es un derecho de la ciudad del 3% a cada una de las comunidades, lo agarramos en serio y decimos, vamos a ir a arreglar tal calle, vamos a ir a arreglar tal área de juegos infantiles o vamos a ir a arreglar tal situación de los vecinos, ¿no? Entonces nosotros sí lo tomamos en serio, nos organizamos, hacemos la asamblea, empujamos el presupuesto participativo y lo retomamos. Digo, sabemos que el presupuesto participativo tiene muchos problemas, ¿no?, de participación, de organización, de corrupción incluso, ¿sí?, de corrupción, pero yo creo que si lo tomamos en serio podemos ir transformando estas partes. Ahí están los presupuestos participativos, ahí está el programa de pilares, este programa
este programa nuevo, pues, que ha anunciado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Innovación, libertad, arte, educación y saberes, lo estamos nosotros tomando en serio y abrazando, y estamos demandando que a nuestra comunidad vayan los pilares y estemos colaborando desde el punto de vista de la cultura y la educación con ellos. Pero ellos no nos están, vamos, obligando a que estemos en el programa. Somos la comunidad la que estamos pidiendo y coordinando para que precisamente transformemos un poco más estas comunidades. Por eso yo digo que, ¿dónde estamos? Pues ahí está la historia, ¿no? ¿Qué queremos? Pues este cambio, este régimen nuevo que precisamente nos llegue para tener nuevas condiciones en nuestras comunidades. Gracias.